Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el drama, en la controversia, en el boom. Sí, tal como lo escucharon. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y de una explosión que, al parecer, aún no se ha extinguido del todo. El título de este vídeo lo dice todo: Can Yaman explota contra Demet Özdemir. No se lo perdona. ¿Qué hizo? Y sí, amigos, la pregunta es, ¿qué fue lo que realmente pasó entre estos dos titanes de la televisión turca? Ya saben, todos recordamos la química innegable que tenían en la exitosa serie Erkenci Kuş, pájaro soñador para nosotros. Las miradas, las sonrisas, la tensión. Era palpable. Y claro, con tanta intensidad en pantalla, era inevitable que los rumores de un romance en la vida real empezaran a circular como la pólvora. Rumores que, por cierto, nunca fueron confirmados oficialmente. Pero, ¿qué ocurre cuando las luces se apagan y las cámaras dejan de grabar? ¿Qué sucede cuando dos personas que han compartido tanta intimidad profesionalmente, y que han generado tanto revuelo, se distancian? Bueno, la respuesta parece ser un cóctel explosivo de resentimiento, malentendidos y rencor. Eso es lo que parece indicar la situación actual, o al menos, lo que la opinión pública y los medios turcos sugieren. Y es que para entender realmente la magnitud de esta explosión, tenemos que remontarnos en el tiempo, a los orígenes de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Como les decía, Erkenci Kuş fue un fenómeno. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y en varios países del mundo. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en medio de un torbellino de situaciones, conquistó corazones. Y por supuesto, la química de Can Yaman y Demet Özdemir fue la clave del éxito. La serie generó una base de fans enorme y muy apasionada. Los seguidores, ansiosos por verlos juntos en la vida real, inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo, fotos y especulaciones. Y aunque, como ya mencioné, nunca confirmaron una relación, las interacciones entre ellos eran constantes y generaban aún más expectativas. Fotos juntos, comentarios cariñosos, apariciones públicas. Todo alimentaba la fantasía de los fans. Sin embargo, y aquí es donde empieza la parte turbia de la historia, las cosas comenzaron a enfriarse después del final de la serie. Los rumores sobre problemas entre ellos se intensificaron. Se hablaba de diferencias de opinión, de egos encontrados y de, bueno, ya saben, las famosas rivalidades que a veces se generan en el mundo del espectáculo. Y aquí viene la parte clave, la explosión, a la que se refiere el título. Aunque no existen declaraciones explícitas de Can Yaman directamente culpando a Demet, las indirectas, los gestos y sobre todo, el paso del tiempo han dejado entrever un resentimiento que parece no haber desaparecido. Se dice que después del éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman buscó proyectos internacionales y protagonizó otras series que lo catapultaron a la fama global, mientras que Demet continuó su carrera en Turquía con otros proyectos exitosos. Lo interesante es que a pesar del éxito individual de ambos, la sombra de Erkenci Kuş, y sobre todo, la relación con su CEO estrella, siempre estuvo presente. Cada entrevista, cada proyecto, cada aparición pública era inevitablemente comparado con la época de la serie. Y al parecer, esto generó tensión. Hay que entender que el mundo de la farándula es muy complicado. Las presiones, la competencia, las expectativas. Todo influye. Y en este caso, la presión de los fans, la necesidad de mantener la imagen, la ambición por seguir creciendo profesionalmente. Todo se sumó para crear un ambiente propicio para el conflicto. ¿Y qué hizo Demet Özdemir para que Can Yaman no se lo perdone? Pues, como ya dije, no existe una respuesta definitiva. No tenemos una declaración oficial. Pero basándonos en las pistas que nos han dado, podemos deducir algunas posibles razones. Una de ellas es la supuesta inmadurez de Demet en ciertos momentos. Se rumorea que su comportamiento en el set, sus declaraciones a la prensa y sus decisiones profesionales pudieron no haber sido del agrado de Can. Recordemos que en ese momento Can Yaman ya era considerado una estrella en ascenso, y tal vez esperaba una actitud más profesional y comprometida por parte de su compañera. Otra posible razón es la forma en que Demet manejó los rumores sobre su relación. Ya saben, en el mundo del espectáculo, es común que los artistas alimenten la especulación para generar interés en sus proyectos.
Sin embargo, según algunos medios turcos, Demet podría haber jugado demasiado con esta situación, lo que habría molestado a Can. También se ha especulado sobre diferencias de opinión en cuanto a las estrategias de carrera. Can, con su ambición de llegar a Hollywood, podría haber tenido una visión diferente a la de Demet, quien quizás prefirió consolidar su éxito en Turquía. Pero independientemente de las razones, lo cierto es que la relación entre ellos se enfrió, y mucho. Las redes sociales dejaron de ser un espacio de complicidad y se convirtieron en un terreno de silencios y evitación. Las entrevistas en las que se les preguntaba por el otro se volvieron incómodas. Y lo más revelador, las declaraciones de Can Yaman, a través de indirectas, en sus entrevistas y en sus redes sociales, han dejado entrever un resentimiento que, como les digo, parece no haber desaparecido. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Can ha hablado sobre la importancia de la lealtad y el respeto en el trabajo, y ha dejado caer comentarios que muchos interpretaron como críticas veladas a Demet. En redes sociales, sus publicaciones han sido analizadas con lupa, buscando cualquier pista que pudiera revelar sus sentimientos hacia ella. Y es que, amigos, el tiempo cura las heridas, pero a veces también las agrava. Y en este caso parece que el tiempo no ha sido suficiente para sanar la relación entre Can y Demet. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que hay una enemistad declarada? No necesariamente. En el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y cambian constantemente. Puede que simplemente sus caminos se hayan separado, y que las expectativas de cada uno no hayan coincidido. Lo que sí es evidente es que la explosión, en forma de distanciamiento, de silencios y de indirectas, es real. Y que a pesar del éxito de cada uno por separado, la sombra de Erkencikus y la relación con el otro siguen presentes. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? Pues que el éxito y la fama no siempre garantizan la felicidad. Que las presiones del mundo del espectáculo pueden ser muy fuertes y pueden afectar las relaciones personales. Y sobre todo que detrás de las cámaras y de la magia de la televisión, hay seres humanos con sentimientos, ambiciones y a veces también con resentimientos. Y ahora, antes de que se me olvide, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido interesante como este. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. En resumen, hemos explorado la supuesta explosión entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando su relación en Erkencikus, los rumores de enemistad, las posibles razones detrás de la distancia y el impacto que todo esto ha tenido en sus carreras. Hemos visto que aunque no existen declaraciones directas, los indicios apuntan a un resentimiento que, al parecer, aún perdura. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que realmente hay una enemistad entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O simplemente son dos profesionales con diferentes caminos y prioridades? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso es fundamental para que sigamos creciendo y creando más contenido. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.